Si Dios realmente existe y te ama, ¿por qué parece callarse cuando más lo necesitas? ¿Por qué el mismo Dios que dicen que es amor permite que te hundas en el dolor, la soledad y la desesperación? Este no es un vídeo sobre la fe ciega, sino sobre lo que ocurre cuando el sufrimiento parece ser la única respuesta del cielo, porque tal vez el silencio que llamas prueba sea, en realidad, la señal de algo mucho más profundo e inquietante. Desde niño te han enseñado que Dios es bueno, que tiene un propósito en todo, que incluso las lágrimas son parte de un plan divino. Pero el tiempo pasa y las promesas siguen sin cumplirse. Rezas, ayunas, imploras y nada cambia. La enfermedad avanza, el amor se rompe, la esperanza se desgasta y aún así te dicen que sigas creyendo, porque Dios sabe lo que hace. Pero, ¿qué está haciendo exactamente? Quizás el mayor conflicto de la fe moderna sea intentar conciliar la idea de un Dios amoroso con la experiencia constante del dolor. La teología ofrece respuestas preparadas. Él te está moldeando. Es una lección. Es su momento. Pero si el dolor fuera el método de un Dios amoroso, ¿cuántas almas habría roto ya en el proceso? La fe que consuela también aprisiona. La verdad es que muchos siguen creyendo no porque vean a Dios actuando, sino porque temen lo que significa vivir sin Él. Es más fácil soportar la idea de un Dios distante que aceptar la posibilidad de que tal vez nunca haya habido nadie escuchando sus oraciones. Y es en este punto donde la pregunta cambia. El problema es el sufrimiento o la ilusión que creamos para explicarlo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede alterar todo lo que te han enseñado sobre el amor divino, la fe y el propósito. Las religiones siempre han prometido que el sufrimiento tiene sentido. Dicen que purifica, fortalece y acerca a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor no te hace más fuerte, sino más cansado? Cuando rezar no alivia y creer no cambia nada. La mayoría sigue intentando creer, como quien insiste en una relación que ya ha terminado, temiendo el vacío de admitir que tal vez haya sido engañado. Y mientras tanto la culpa crece, porque si sufres, dicen que es por falta de fe, que no confiaste lo suficiente, que dudaste, que no merecías el milagro. El discurso es cruel. El mismo Dios que debería consolarte se convierte en la voz que te acusa. Sufres. Y aún así te sientes culpable por sufrir. Pero, ¿y si el sufrimiento no fuera ningún plan? ¿Y si fuera solo el resultado natural de un mundo que no funciona por méritos, sino por casualidad? Quizás el amor de Dios nunca haya consistido en ahorrarte el dolor, sino en darte fuerzas para atravesarlo, solo que nadie dice que esas fuerzas vienen acompañadas de silencio, ausencia e incomprensión. La cuestión no es si Dios existe, sino qué es realmente ese Dios, un ser que observa tu sufrimiento sin mover un dedo, o una idea creada para que el dolor pareciera soportable. Y si lo que llamamos fe fuera solo la forma más sofisticada de negar el abandono que sentimos. Comenta aquí abajo la frase: el silencio de Dios duele más que el sufrimiento. Quiero ver quién se atreve a escribir esto públicamente y admitir lo que muchos piensan, pero pocos dicen. Durante siglos se ha dicho que el sufrimiento es una prueba del amor divino, que Dios corrige a quienes ama, que el desierto es necesario antes de llegar a la tierra prometida. Pero quien ha atravesado un desierto de verdad lo sabe, no enseña, consume. El dolor constante no despierta la fe, la desgasta. Y lo más cruel es darse cuenta de que, incluso agotado, sigues intentando creer que hay algún propósito oculto en todo esto, porque admitir que tal vez no lo haya sería demasiado para soportar. La paradoja es simple. Si Dios es amor, ¿por qué amar duele tanto? Si Él es justo, ¿por qué los perversos prosperan y los buenos se enferman en silencio? Las respuestas teológicas hablan de planes eternos. Pero la eternidad es una excusa conveniente para posponer cualquier explicación. Mientras tanto, tú sufres ahora, en el tiempo presente, en el cuerpo y en el alma. Y el cielo
parece demasiado ocupado para responder. Quizás lo que más destruye la fe no es el mal en sí mismo, sino el silencio. Es mirar al cielo y no ver nada más que el eco de tus propias preguntas. Es pedir una señal y solo escuchar el sonido de tu propia desesperación. El silencio de Dios tiene el peso de 1000 respuestas no dadas, y aún así, millones siguen esperando una palabra que nunca llega. ¿Y si ese silencio no es ausencia? ¿Y si es el reflejo de algo que nunca existió, tal y como lo contaron? La imagen de un Dios intervencionista, atento y sensible al dolor humano, puede ser solo el espejo de nuestras propias carencias. Quizás lo que llamamos fe sea, en el fondo, el miedo a afrontar la realidad tal y como es, fría, impredecible y sin garantías. Y aquí surge una duda que a nadie le gusta formular. ¿Creemos en Dios porque es real o porque no soportamos la idea de un universo indiferente a nuestro dolor? Cuando miramos la historia de la humanidad, vemos un patrón cruel. En cada época, las personas se arrodillaron ante un Dios que parecía amar, pero que nunca impidió las tragedias. Enfermedades, guerras, hambrunas, todas ellas han atravesado generaciones de oraciones sin respuesta, y aún así, la fe ha sobrevivido. Porque el ser humano es capaz de creer en cualquier cosa, siempre que le haga sentir que no está completamente solo. Pero, ¿y si el amor de Dios no es lo que imaginamos? ¿Y si Él ama de una manera que no se parece a la nuestra? Dicen que Él permite el sufrimiento para moldear el carácter. Pero, ¿qué amor es ese que enseña a través del dolor, que educa a través del trauma, que purifica a través del colapso? Ningún padre humano haría eso sin ser tildado de cruel. Entonces, ¿por qué lo aceptamos de un Dios supuestamente perfecto? Es posible que el amor divino no sea la ausencia de dolor, sino la presencia en medio de él, que Él no intervenga, sino que acompañe. Pero esta respuesta, aunque hermosa, sigue siendo vacía cuando la realidad grita. Cuando una madre pierde a su hijo, cuando alguien implora la curación y muere de todos modos, ninguna teología consuela, ninguna explicación tiene sentido cuando el corazón está destrozado. Y ahí es donde el conflicto se intensifica. Si Dios existe, ¿por qué parece amar de una manera que destruye? Y si no existe, ¿por qué el deseo de ser amado por Él es tan fuerte que llega a doler? Quizás el amor divino sea solo el reflejo de un deseo humano infinito, el deseo de que alguien, en algún lugar, vea lo que estamos pasando. Y aquí queda la pregunta que abre el siguiente giro de la reflexión. ¿Y si el sufrimiento no es un castigo, ni una lección, ni un plan, sino la prueba más dolorosa de que el amor de Dios puede no ser como te enseñaron? Muchos dicen que el sufrimiento es el precio de un amor mayor, que Dios te hace pasar por el dolor para prepararte para algo grandioso. Pero esta idea, aunque reconfortante, esconde una contradicción brutal. Si Dios necesita quebrarte para amarte, entonces su amor es condicional. Y el amor que exige sufrimiento para existir no es amor, es control. Aún así, millones de personas siguen repitiendo este discurso como un mantra, porque es más fácil creer en un propósito invisible que admitir que tal vez no haya ninguno. Y eso es precisamente lo que mantiene el ciclo del dolor espiritual. Sufres, pero en lugar de rebelarte, te culpas a ti mismo. En lugar de cuestionar, te sometes, porque te han enseñado que cuestionar es pecado, que dudar es falta de fe. Pero, ¿y si dudar es el comienzo de la libertad? ¿Y si la verdadera fe no es creer sin ver, sino tener el valor de mirar el sufrimiento sin esconderse detrás de explicaciones prefabricadas? El problema es que el sistema religioso se construyó para mantener a los fieles siempre necesitados. Prometen consuelo, pero venden miedo. Dicen que Dios te recompensará, pero solo si obedeces. Transforman el amor divino en una moneda emocional. Cuanto más sufres, más demuestras que eres digno. Y así, el sufrimiento deja de ser una tragedia y se convierte en un instrumento de manipulación. Pero hay algo que las religiones nunca dicen. El dolor también puede ser el primer paso hacia la conciencia.
es cuando comprendes que tal vez Dios no te está castigando, sino que la vida es simplemente lo que es, impredecible, injusta, humana. Y en esa comprensión surge un tipo diferente de fe. No la fe en un ser invisible, sino la fe en tu propia capacidad para atravesar el caos. Y tal vez esa sea la verdadera prueba. No demostrar el amor de Dios, sino descubrir si aún es posible amar la vida incluso cuando Él parece ausente. Hay quienes dicen que Dios nunca te da una carga mayor de la que puedes soportar, pero eso no es cierto. Hay personas que se quiebran todos los días, algunas se rinden, otras se vuelven locas. El dolor no tiene medida ni justicia, no respeta el mérito, no elige el carácter. Y ante esto la frase «Dios sabe lo que hace» suena más como un consuelo desesperado que como una verdad espiritual. Si Dios permite que sufras tanto, tal vez no sea porque te odia, sino porque la vida sigue su curso, con o sin intervención divina. Y eso es algo difícil de aceptar, porque si Dios no lo controla todo, entonces el sufrimiento es aleatorio. Y si el sufrimiento es aleatorio, la fe pierde su fundamento. Por eso muchos prefieren culpar a Dios antes que enfrentarse al azar. El azar no tiene sentido. El azar no reconforta, pero tal vez el propósito no esté en el porqué del dolor, sino en lo que revela sobre ti. Cuando todo se derrumba y Dios permanece en silencio, es en ese vacío donde descubres lo que realmente te sostiene. Algunos encuentran fuerza, otros rebelión, pero ambos están por primera vez siendo honestos con su propia alma. La gran contradicción es que la fe promete alivio, pero lo que realmente transforma es el enfrentamiento con la duda. Es cuando miras al cielo y preguntas, ¿por qué yo? Y el cielo no responde. En ese silencio nace algo nuevo, porque tal vez Dios no te libre del dolor, pero te enseña a convertirte en alguien que lo sobrevive. Y aquí surge la siguiente provocación. ¿Permite Dios el sufrimiento para moldearnos, o es el sufrimiento solo el espejo de la condición humana? Y Dios es el nombre que le damos a la necesidad de sentido. Hay momentos en los que el sufrimiento parece ser lo único que queda. Cuando las oraciones se agotan, cuando el cuerpo flaquea y la mente se cansa de intentar comprender, es entonces cuando muchos se rinden, no a la vida, sino a esperar que Dios intervenga, porque hay un dolor específico en darse cuenta de que el cielo, por mucho que grites, permanece mudo. Y ese dolor es tan profundo que parece una traición. Después de todo, ¿qué amor observa sin actuar? Quizás Dios no interviene porque la libertad humana tiene un costo demasiado alto. O quizás no interviene simplemente porque nunca prometió hacerlo. Fue el hombre quien puso palabras en boca de Dios, quien transformó el silencio en doctrina, la ausencia en misterio. Hemos creado un Dios que responde a todos los porqués, cuando en realidad Él nunca se ha explicado. Y tal vez el silencio sea la única verdad que siempre ha existido. Pero si el amor divino no impide el sufrimiento, ¿qué queda de él? ¿Acaso amar no es salvar, sino acompañar? ¿Acaso Dios, en lugar de librarnos del dolor, solo nos observa atravesarlo para descubrir quiénes somos realmente? Esta visión es menos reconfortante, pero quizás más real. Porque si el sufrimiento es inevitable, lo que le da sentido no es el milagro, sino en lo que te conviertes después de él. Aún así, es difícil aceptar a un Dios que ama sin impedir el dolor. Porque ese tipo de amor no parece humano, y tal vez esa sea la clave. Quizás el amor divino no tenga nada que ver con el amor que conocemos. No es emocional ni protector. Es un amor que permite la caída, el caos, el colapso. Un amor que no impide el dolor, sino que te llama a atravesarlo con conciencia. Y aquí comienza una pregunta peligrosa, que resuena en las sombras de la fe. ¿Y si el sufrimiento es el único idioma que habla Dios, porque es en él en el que el ser humano finalmente escucha? El sufrimiento
paradójicamente, es lo que más acerca a las personas a Dios. Cuando todo va bien, casi nadie reza, pero cuando la vida se derrumba, todos buscan lo divino. Es en el colapso cuando el ser humano vuelve a buscar sentido. Pero hay una diferencia entre buscar y depender. Buscar puede ser liberador, depender paralizante. Cuando el dolor se convierte en el único camino para sentir a Dios, el sufrimiento se convierte en la droga espiritual del alma. Por eso, muchos permanecen atrapados en el ciclo del dolor. Cuanto más sufren, más creen que están siendo puestos a prueba. Y cuanto más creen en ello, más justifican la esencia divina. Es un círculo vicioso de esperanza y frustración, fe y silencio. La religión llama a esto prueba, pero mirándolo más de cerca, parece solo una forma de mantener la sumisión. Un Dios que te ama, pero solo habla cuando sufres. Es el retrato de una relación abusiva, y nadie se da cuenta. Hay quienes dicen que el sufrimiento profundiza la espiritualidad, pero en realidad solo pone de manifiesto la desesperación humana por encontrarle sentido a la vida. El dolor te hace buscar respuestas, no porque quieras entender a Dios, sino porque quieres entender la razón de seguir vivo cuando todo parece perdido. En ese momento, Dios deja de ser una creencia y se convierte en una necesidad psicológica. Pero tal vez haya algo sagrado precisamente en eso, en la capacidad humana de transformar el dolor en conciencia. Tal vez el amor divino se manifieste no en milagros, sino en la fuerza invisible que te impide rendirte. Tal vez Dios no esté en las respuestas, sino en la búsqueda. No en la cura, sino en el valor de continuar incluso cuando Él calla. Y la pregunta que te dejo ahora es esta. Si Dios realmente está contigo en el sufrimiento, ¿por qué tantas veces la única presencia que sientes es la del vacío? Dicen que el sufrimiento es la forma en que Dios nos enseña la humildad, que el dolor hace que el alma se doblegue, que reconozca su pequeñez ante lo divino. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor no trae humildad, sino rebelión? Cuando en lugar de acercarte a Dios, te aleja de Él. Ahí es donde nace el conflicto más honesto de la fe. Cuando quieres creer, pero ya no puedes. Cuando las promesas que antes tenían sentido ahora suenan vacías, y el amor de Dios parece más lejano que nunca. Algunos lo llaman crisis espiritual, otros despertar. Porque hay un punto en el que el dolor deja de ser un castigo y se convierte en lucidez. Es cuando te das cuenta de que tal vez Dios nunca prometió librarte del sufrimiento y que toda la narrativa de protección y bendición vino de quienes necesitaban darle sentido a su propio miedo. Esta revelación no trae alivio inmediato, pero trae algo más raro, la verdad. Lo que pocos se dan cuenta es que a veces el sufrimiento no es la ausencia de Dios, sino el momento en que Él desmonta las certezas que te impedían ver más allá. Él no te castiga, te expone, te quita las muletas emocionales, desmonta la fe infantil y te obliga a encontrar un tipo de espiritualidad que no depende de recompensas. Este dolor es quirúrgico, corta para curar, no para destruir. Pero esta idea es peligrosa porque el sufrimiento se romantiza fácilmente. Transformamos el trauma en una herramienta de fe y olvidamos que el dolor es dolor, que destruye, desorganiza y a veces mata. No hay aprendizaje que justifique la desesperación. Y es precisamente por eso que el silencio de Dios es tan perturbador, porque si Él es amor, lo mínimo que esperamos es que ese amor nos defienda. Y entonces surge la pregunta que casi nadie se atreve a responder. ¿Realmente Dios permite el sufrimiento? ¿O somos nosotros quienes, al intentar explicarlo, ponemos demasiadas palabras en su boca? Quizás la respuesta no esté en comprender el sufrimiento, sino en aceptar que forma parte de la vida con o sin Dios. Porque, al fin y al cabo, la fe no elimina el dolor, solo cambia la forma en que lo afrontas. La cuestión es, ¿esa fe te libera o te aprisiona? Si te impide actuar, cuestionar, buscar ayuda,
entonces no es fe, es miedo disfrazado de devoción. Puede que Dios exista, pero tal vez su amor no se manifieste en las circunstancias, sino en la resistencia que nace dentro de ti, cuando todo se derrumba y aún así sigues adelante, cuando el alma sangra, pero no se rinde. Quizás ese sea el verdadero milagro, no la liberación, sino la supervivencia. Y si es así, Dios nunca te abandonó, solo te hizo descubrir la fuerza que ya tenías. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. Si Dios realmente te ama, ese amor no se demuestra por la ausencia de dolor, sino por la presencia constante de significado, incluso en el caos. El sufrimiento, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en un paso, no hacia un paraíso futuro, sino hacia una conciencia más amplia de quién eres y lo que puedes soportar. Al final, tal vez la pregunta nunca haya sido ¿por qué Dios permite el sufrimiento?, sino ¿qué revela el sufrimiento sobre nosotros? Porque cuando el dolor te arrebata todo, lo que queda es lo que realmente importa. Y si en lo que queda todavía hay amor, valentía y compasión, tal vez sea ahí donde reside Dios, no en las respuestas, sino en la resistencia. Si esta reflexión te ha hecho ver tu dolor de una manera diferente, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor de Dios y su silencio. Hay un momento en el camino del dolor en el que dejas de pedir explicaciones, no porque hayas renunciado a Dios, sino porque has comprendido que tal vez Él nunca te responda de la forma que esperas, y en ese instante algo cambia. La fe deja de ser un contrato y se convierte en una elección. Ya no crees porque todo tiene sentido, sino a pesar de que nada lo tiene. Y esa es la fe más difícil, porque se sostiene en la oscuridad, cuando todo en ti quiere gritar que has sido abandonado. Pero el sufrimiento tiene un poder que a nadie le gusta admitir. Revela lo que es verdadero. Cuando el consuelo se acaba, la ilusión se rompe. Y el Dios que queda después de eso no es el mismo de las oraciones memorizadas. Es un Dios que no protege del dolor, sino que camina en medio de él, que no impide la pérdida, sino que te enseña a no perderte en ella. Es un Dios que no te libera, sino que te transforma. Pero para llegar a ese punto, hay que morir por dentro algunas veces. Morir a las creencias frágiles, a la idea de un amor divino condicionado al mérito, a la ilusión de que la fe es sinónimo de privilegio. La verdadera fe nace cuando el alma se despide del infantilismo espiritual y enfrenta el vacío sin huir. Cuando te das cuenta de que Dios no es quien te salva, sino quien te sostiene. Aún así, hay días en los que el peso es demasiado. Días en los que vuelves a preguntarte, si Dios me ama, ¿por qué no me libera de esto? Y no hay pecado en sentir eso, porque amar a Dios no significa entender sus motivos. Significa continuar, incluso cuando la lógica dice que no hay razón para ello. Es en ese punto donde la fe deja de ser creencia y se convierte en valentía. Y es precisamente en ese valor donde comienza a revelarse una nueva forma de amor divino. No el amor que te protege del dolor, sino el amor que te da fuerzas para enfrentarlo de frente. Pero hay algo aún más profundo. El sufrimiento puede ser el único lugar donde el amor de Dios se hace real. No porque Él lo haya causado, sino porque es en Él donde todo lo superficial se desintegra. El dolor no purifica porque sea santo, sino porque destruye lo que es falso. Te arranca las máscaras, los discursos, los miedos disfrazados de fe, y en lo que queda, Dios aparece, no como respuesta, sino como presencia silenciosa. Quizás el problema no sea el sufrimiento en sí, sino lo que esperamos de él. Esperamos justicia, aprendizaje, propósito. Pero a veces el sufrimiento no trae nada de eso. A veces simplemente ocurre.
Y es en ese simplemente ocurre donde Dios se revela de manera inesperada. Él no le da sentido al dolor, te da manos firmes para atravesarlo. El amor de Dios no es un escudo, es un refugio. No impide que sople el viento, pero te enseña a mantenerte en pie cuando sopla. Este es el amor que muchos rechazan, porque no es el amor que desean. Queremos un Dios que impida, no uno que enseñe. Queremos milagros visibles, no madurez invisible. Pero el amor real no es el que evita la caída, es el que te levanta después de ella. Cuando entendemos esto, el sufrimiento cambia de significado, deja de ser evidencia de la ausencia de Dios y se convierte en el escenario donde su amor se manifiesta de la forma más cruda y honesta. No hay gloria en ello, hay verdad, porque es en el dolor donde el orgullo se calla y el alma finalmente escucha. Y aquí queda la invitación. Y si el sufrimiento que tanto maldices fuera en realidad el espacio donde Dios lleva tiempo intentando encontrarte, quizás el verdadero amor de Dios nunca haya consistido en impedir el sufrimiento, sino en atravesar contigo lo que nadie más soportaría ver. Porque cuando todo parece derrumbarse, es allí, en el suelo, entre lágrimas y silencio, donde ocurre algo inexplicable. Una fuerza que no proviene de la razón ni de la voluntad, sino de un lugar profundo, casi ancestral. Es cuando te das cuenta de que sigues en pie, sin entender cómo, y esa fuerza, ese respiro en medio del caos, tal vez sea el propio amor de Él actuando. El error está en esperar que el amor divino se manifieste como alivio. El amor de Dios, a menudo, no alivia, sino que sostiene, no cambia las circunstancias, te cambia a ti dentro de ellas. Porque en el fondo, el sufrimiento no te aleja de Dios, te destroza lo suficiente como para que dejes de intentar controlarlo. El dolor te enfrenta a la fragilidad, y en esa fragilidad nace algo más puro que la fe. Nace la entrega. Pero la entrega no es rendirse. Es el momento en el que entiendes que la vida no está hecha para ser comprendida, sino para ser vivida. Incluso cuando duele. Dios no te debe explicaciones, y tal vez eso es lo que nos indigna. Su amor es libre. Él ama sin justificar, sin prometer, sin pedir. Y nosotros, acostumbrados a los intercambios y las recompensas, no sabemos cómo lidiar con ese tipo de amor. Entonces, cuando preguntamos, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Tal vez la respuesta sea, porque el sufrimiento es el último lugar donde aún podemos escuchar. Cuando no hay más control, ni garantías, ni certezas. Solo queda lo esencial, y lo esencial es donde Él mora. Es en ese vacío donde el amor de Dios deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Y si lo que llamas dolor es, en realidad, el proceso de Dios reconstruyéndote sin las ilusiones que te mantenían atado, al fin y al cabo, el sufrimiento sigue siendo un misterio. Ningún teólogo, ningún filósofo, ningún creyente ha logrado explicarlo sin caer en contradicciones. Pero tal vez el propósito no sea entenderlo, sino atravesarlo, porque incluso cuando dudas, incluso cuando gritas que ya no crees, hay algo en ti que sigue buscando, y esa búsqueda es la señal de que Dios nunca te ha abandonado. El amor de Dios no es un contrato de felicidad, es una promesa de presencia. No impide que llegue la noche, pero garantiza que llegará la mañana. No elimina el peso, pero camina a tu lado, incluso cuando no lo sientes. Y es en esa constancia silenciosa donde se renueva la fe, no como certeza, sino como respiración. El dolor te cambia, y tal vez ese sea el punto, porque si pasas por el sufrimiento y aún así logras amar, perdonar y comenzar de nuevo, entonces has descubierto algo que ni siquiera los ángeles comprenden, la fuerza de un ser humano que ha aprendido a resistir su propio infierno sin perder la luz. Eso, más que cualquier milagro, es la prueba del amor de Dios. Entonces, si Dios existe y te ama, y aún así permite que sufras tanto, tal vez sea porque sabe que dentro de ti hay algo más fuerte que el sufrimiento.
algo que solo despierta cuando todo lo demás es arrancado. Su amor no te libera del dolor, pero te demuestra que el dolor nunca tendrá la última palabra. Y cuando llegue ese día, cuando la herida se convierta en cicatriz, comprenderás. Dios no te dejó sufrir por crueldad. Te dejó sufrir porque sabía que el amor que pondría en ti sería lo suficientemente grande como para transformar el dolor en fe viva. Y ese, tal vez, siempre ha sido el verdadero milagro.